Vamos a ir al libro de los Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Gloria a Dios. ¿Ya lo tiene el capítulo? Ahora el versículo es del 17 al 23. Leemos la palabra del Señor como está escrita. En el nombre del Padre, del Hijo y con la autoridad del Espíritu Santo que está en este lugar, está con nosotros y en nosotros. Dice así: entonces les imponían las manos y recibía el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo. ¿Por qué has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero? No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Veo que estás. Amén, siéntese. Resistiendo las ofertas. Amén. Bien, hermanos, queremos hablarles de un hombre que supuestamente la Biblia dice que creyó al Evangelio y se bautizó. Amén. Como muchos de nosotros, ¿verdad?, hemos creído y los bautizamos, pero vea el fruto de este hombre. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Que no hayan Simones en la congregación, pero yo creo que no hay aquí Simones. Amén, hermano. Ni Simonas. Aleluya. Porque el Evangelio no es comida ni bebida, es poder de Dios. Aquí, hermanos, vemos lo que el Espíritu Santo quiere decirnos a nosotros en esta noche. Esperando que usted ponga debidamente atención los poquitos minutos que el Espíritu Santo nos va a dar. Vemos que en este momento decisivo de que el apóstol Pedro se encuentra en Samaria no era casualidad. Era algo maravilloso, hermanos, lo que Dios estaba haciendo en Samaria. Pues había habido una persecución a causa de Esteban, el diácono, que habían matado los judíos, lo habían apedreado delante de toda la congregación de Israel. Y Dios, que había visto la firmeza de este diácono ante la acechanza de aquel pueblo duro de servir, que no quería escuchar la palabra, ni quería recibirla, porque no le gustaba cuando Esteban le redarguyó desde Abraham hasta la muerte de Jesucristo. Amén. Y usted sabe de que el creyente puede estar contento a veces, pero miren que la palabra está llena de bendición. Hay gente que no le gusta, se retuerce y su corazón se muerde y se pone más serio que un toro que está con ganas de cornearlo. Y este pueblo así estaba. Y sacaron a Esteban y lo remetieron. No le dijeron que hay chocolates ni banana. Pura piedra. Pura piedra. Y después que lo han matado, los hermanos lo llevan a enterrar. Y Pablo, que se llamaba Saulo entonces, empieza a asolar las iglesias de allá, del continente de Judea. Amén. De aquellos lugares, hermanos, donde había permiso de ir a sacar a los aleluyas, a los creyentes,
Amén. A sacar a las mujeres, dice la Biblia, y arrastrarlas en las calles y hacer blasfemar el nombre de Jesús. Todos aquellos hermanitos y hermanitas, miren, eran verdaderos cristianos. Amén. No crea como ahora hay muchos modelos de cristianos. Infinito de modelos y de modas cristianas. Allí se encontraban estos hombres y estas mujeres humildes, no negando el nombre de Jesús, aunque eran arrastrados, golpeados, azotados, llevados a la cárcel. Y en todo ese movimiento se dispersó, hermanos, los hermanos de Jerusalén. Excepto los apóstoles quedaron ahí en Jerusalén. Pero empezaron los diáconos a salir, creyentes, a salir a predicar la palabra por todo aquel lugar. Amén. Sí, porque Felipe era diácono, era compañero de milicia de Esteban, de Procoro, de Parmena, de Timón, de Procelo, el Nicolita. Amén. Nicolás del Proselito. Eran compañeros. Amén. Y Felipe en ese momento de persecución salió para Samaria. Qué bueno, ¿verdad, hermanos? Cuando hay disposición de ir a predicar la palabra. Cuando hay deseos. Amén, hermano. Aquí encontramos al evangelista que lo declara la Biblia. Aquí este es el que declara. Sí, así dice la Biblia. Felipe el evangelista ya estaba en Cesarea cuando Pablo lo visitó. Amén. Y tenía 4 hijas que eran profetisas. Gloria a su nombre. Pero Felipe allí quizás era un joven y salió, hermano, a Samaria. En Samaria había un problema. Que Dios nos ayude a nosotros, hermano. Había en Samaria un problema grande. Cristo ya había pasado por la mujer samaritana. Y en el tiempo de Cristo habían aceptado los samaritanos que Jesús era el Salvador del mundo. Amén, hermanos. Pero aquí como que se habían descarriado los de Samaria, porque ahí estaba un hombre que ejercía la magia. ¿A cuánto les gusta la magia? Ahí estaba un hombre llamado Simón, el mago, dice la Biblia. Ejercía la magia, pero aquí cuando Felipe entra, ya no la ejercía. Amén. Felipe entra predicando el reino de Dios y el arrepentimiento y perdón de pecados. Y cuando los de Samaria oyeron el mensaje que traía este hombre humilde, dice que toda la multitud le estaba atento. Como usted, ¿verdad, hermano? Atento, no se está durmiendo, ¿verdad? Oh, gloria a Dios. Mire, estaban atentos los de Samaria. Y Felipe empezó a predicar el reino de Dios. Y la gente iba creyendo a lo que Felipe decía por el Espíritu Santo de Dios. La gente iba creyendo y se iban bautizando hombres y mujeres. Mire qué bueno, ¿va? Y si eso era poco, el Espíritu Santo hacía milagros extraordinarios en Samaria. Mire qué bueno es Dios, ¿verdad? Los cojos eran sanados, hermano. Los paralíticos eran sanados. Los endemoniados eran liberados. Ha de decir alguno, ¿y por qué no está predicando el hermano de endemoniado? Si aquí no hay endemoniado, pues yo no lo sé, porque el Espíritu Santo dice. Oh, gloria a Dios. Usted puede ser creyente, yo no lo sé, pero más adentro quien lo conoce a usted es el Espíritu Santo. Y yo no sé cómo está su relación con el Señor, amén. Porque aquí le estamos hablando de la palabra bendita que el Señor tiene para usted y para mí. Mire, los endemoniados salían y aunque tuvieran, hermanos, ganas de estarse revolcando, salían del cuerpo humano de aquella persona. Y eran libres. Eran libres, hermano. No crea que quedaban en prisiones. Eran libres.
tanto era el poder que tenía Felipe, que Dios le había dado, hermano, que toda Samaria, oiga, ¿usted cree que Samaria era pequeña? Si era un lugar como de la capital. A ver, era grande Samaria, hermano, y cuando aceptan, se bautizan, Simón estaba atónito. Y él aceptó a Cristo, oiga, así dice la Biblia. Y se bautizó Simón. ¿Cómo lo ve usted ese gran cristiano que estaba ahí? Había creído y aceptó al Señor, creyó al Señor y se bautizó. Y estaba a la par de Felipe. Y cuando Felipe predicaba, el Espíritu Santo se movía y hacía milagros, hermano, qué bueno. Habían prodigios extraordinarios. Se movía Samaria. No era por ellos, sino porque Dios estaba allí en Samaria. Y lo bueno es cuando el Señor está allí administrando las vidas, se mueve, se siente, da deseo de adorar a Dios. Amén. Y Samaria, hermanos, estaba conmovida. Estaba conmovida porque la mano de Dios estaba sobre de ellos. Y ahí todo el mundo lloraba, todo el mundo gemía, todo el mundo, hermano, glorificaba a Dios. Familiares miraban sus parientes sanos. Amén. Era hermoso el momento que estaba pasando Felipe en Samaria. Simón estaba atónito, nunca había visto eso. Como algunos de nosotros no hemos visto mucho así. De ver que los cojos se levantan, los paralíticos, los endemoniados, y hemos visto que el Señor ha liberado. Pero tal vez los ciegos, ¿verdad? Literalmente. Sordos, ajorobados, mancos. Pero veamos la posición de este creyente que estaba allí. Ya pertenecía a la congregación Simón. Pero vea, no se pasaba los límites el diácono Felipe. Envió mensaje a Jerusalén a decirle a los ancianos que Samaria había recibido la palabra de Dios. ¿Sabe de que los hermanos enviaron a los ancianos a Samaria? Cuando llegaron a Samaria, se regocijaron de ver aquella gran multitud. Pero ellos habían sido bautizados en agua y habían creído en el Señor Jesucristo. No había venido el Espíritu Santo sobre de ellos como lo hizo en el día del Pentecostés el Señor. Según se ve que habían etapas como el Espíritu Santo podía llegar al creyente en esa fecha, en ese tiempo. Dice la Biblia que Juan y el apóstol San Pedro llegaron a Samaria. Y todos los que habían sido bautizados y habían creído, empezaron ellos a poner las manos. Esto no era viejo, esto era antiguo. Amén. Esto era antiguo, la imposición de manos. La Biblia dice que cuando Moisés iba a partir de esa tierra o de esta, y iba a tener que entregar el liderazgo, Jehová Dios le dijo: Moisés, llama a Josué, llámalo para que tú le entregues el liderazgo y pone las manos sobre él, y de la dignidad tuya tú le darás para que este pueblo le obedezca a Josué. Y lo presentarás delante de la congregación y delante del sacerdote Eleazar, hijo de Aarón, y pondrás la mano sobre él, y cuando él comunique en el Turín y el Tumín, entonces Dios hablará, y él se hará lo que se ha de hacer para adentrar y para salir. Y la Biblia dice que así lo hizo Moisés. Cuando ya iba a partir, llamó a Josué, puso las manos, le entregó el liderazgo. Fue lleno del Espíritu Santo, de sabiduría,
Es que, hermano, la imposición de manos hay mucho que ver. Amén. Pero también hay restricción, ¿sabe usted? No crea que solo hay que ir a poner las manos como loco ahí. No. Dice la Biblia al apóstol Pablo a su hijo en la fe que no ponga las manos con ligereza a nadie. Y no te metas en pecado ajeno, mantente puro. Moisés hizo como Dios lo hizo. La imposición de manos, hermano, era antigua. Pero Dios quería darle a conocer a aquellos hombres, ¿verdad? Lo que Dios quería darle a aquel pueblo. No quería hacerlo como lo hizo al principio de los apóstoles, sino que hacerlo conforme al antiguo tiempo. Y como los apóstoles habían aprendido a poner las manos. Amén. Ponían las manos y ellos miraban que los enfermos eran sanados. Pero también habían aprendido a poner las manos y el Espíritu Santo venía sobre de ellos. ¿Por qué venía sobre de ellos? Porque ellos ya habían sido bautizados en agua. Amén. Habían creído en el Señor, pero era necesario confirmar que el Espíritu Santo a estas personas era herencia de ellos. Entonces venía ese Espíritu Santo, ya habían sido selladas, ahora tomaba la jarra y el Espíritu Santo los llenaba y hablaban nuevas lenguas. Amén. Oh, alabado su nombre. Sí, dice la Escritura que estando allí viendo Simón que ponía las manos, ese es el problema de nosotros como creyentes. Vea un creyente fiel a Dios y un creyente mediocre dentro de la congregación. Mire, cuando Pedro puso la mano, Simón le dijo, dame de eso. Le ofreció dinero. Pedro, hermano, era uno de los hombres, hermanos, que no había mantenido o cargado dinero en su bolsa. Pero vea el ejemplo que nos da a nosotros de la oferta que llega. Cuando le llegó el momento de la oferta, Pedro no dijo bienvenido. Él sabía que el presente ciega los ojos y pervierte las palabras del justo. ¿Sabe por qué? Porque cegándole los ojos y pervirtiéndole las palabras al justo, no podía redarguir ni exhortar a la congregación porque se había vendido. Y ese es el problema, que ahora mucho cristiano, mucho evangelista, mucho predicador se ha vendido y no le dice la verdad al pueblo porque lo han comprado. Él está pensando decir, si digo esto, Julano se va a enojar si aquel día me dio $200 y ahora cómo voy a hablar de él así. Hermanito, tome esto. Y yo lo veo que anda en chores. Ay, no voy a tocar los chores porque lo voy a enojar. Me encontró allá, hermano, ¿cómo está? ¿No tiene gas la camioneta? Pues fíjate que aquí están unos $50. Y lo veo yo fumándose un cigarro, ya no lo voy a exhortar. Hermanito, aquí tiene esto, mire. Aquí le traigo unos 2 pedazos de carne, hácenlo. Y lo veo allí, hermanos, todo desordenado. Ya no hay valor para mí de exhortarlo. Porque ya tengo miedo, ya me vendí, ya me compró. Estos hombres no eran así, hermanos. Simón le ofreció dinero a Pedro. Pedro le dijo, perezca tú y tu dinero contigo. No tienes parte en el negocio. Oiga, ¿qué negocio el que tenemos? No tenemos parte si en verdad los dejamos sobornar, vender. De hermano, no decir la verdad. Llegamos al momento de que los hemos vendido. Hemos recibido el cohecho. Hemos recibido el soborno. Hemos recibido, hermano, el sacrilegio. Y somos abominables delante de Dios al no decir la verdad, porque ya los hemos vendido. Pedro le exhortó a aquel hombre y le dijo que estaba, oiga, yo veo que tu corazón no es recto. Mire qué privilegio le dio Dios de conocer el corazón a Simón.
y te veo, le dijo, en hiel de amargura, y estás en prisión de oscuridad. Allí estás metido. ¿Cuánto creyente que ahora se llama creyente está preso? Está en hiel de amargura. Su corazón no es recto delante de Dios. Es un corazón malvado. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia. Que nos ayude en lo poco ser fiel. Aleluya. Oh, gloria a su nombre. Que cuando la oferta llega, usted no le diga bienvenido. Pedro era un hombre, hermano, ceñido. Sabía ceñirse sus sandalias. ¿Me permiten un momento? Me hace sentirme un poco algo incómodo. Pero gloria a Dios. Ahora estamos hablando de ese creyente que está en la iglesia. Simón. Hermano, no, el Señor nos ayude a nosotros. Como creyente que usted refleja. No decirle bienvenido no solo al dinero. Hay muchas ofertas en este mundo. Muchas ofertas. ¿Por qué ahora no se ve esa alegría, hermanos? Ni en la juventud. ¿Por qué? No, hermanos. Hay muchos jóvenes que han perdido ya, hermanos, el Espíritu de Dios. Ahora solamente se ve el montón de carne, el bulto. Amén. Ancianos ya perdieron, hermano, la virtud del Espíritu Santo, porque no dicen la verdad, tienen miedo, aún a sus propios hijos no le dicen la verdad, que son sinvergüenzas, ahí los tienen. Por eso es que ahora, hermano, calla el predicador, calla, ¿por qué? Porque ahí lo están viendo, si dice algo ya no te doy nada. Que no me den nada a mí, hermano. Por fin y al cabo, una vasada de café me la tomo en la casa. Pero hay que decir lo que Dios nos va a dar en esta noche. Porque estamos empezando. Mira, hermanos. Dios siempre ha querido que el hombre y la mujer sean sinceros con Él. ¿Usted se acuerda que hace poco hablaba el pastor de la hipocresía y de las dos caras que tiene un creyente? Pues este Simón tenía dos caras. Y estaba en la congregación ahí. Y quería poder, pero comprado. El don de Dios no se compra, hermanos. El don de Dios, hermano, no se compra. El don de Dios viene a aquel hombre humilde, aquella mujer humilde. Usted dirá, yo soy sellado, pero no está lleno. ¿Y cuánto es lo que queremos? Ser llenos. Llenos del Espíritu Santo, llenos. Amén. Una iglesia llena, hermano, olvídese. No, hombre, no está allí con la cara caída, la boca cerrada y pensando que voy a decir. No está para que me diga a mí gloria a Dios. Dele gloria a Dios, a mí no. Pero es una iglesia, hermano, llena. Está, hermano, en virtud, en poder, en gozo, en alegría. No hay demonio, no hay diablo, no hay diabla, no hay nada. ¿Por qué? Porque la iglesia está llena del Espíritu Santo de Dios. Amén. Simón quería ese poder. Yo quiero hablar en lenguas, dice, pero no cambia. No se baja, como decía la predicación. No hay lo torcido, no se enderezca, lo áspero no lo allana. El mismo chibolón, el mismo cabezón allí. Gloria a Dios. ¿Cómo va a recibir el Espíritu Santo si usted es, hermano, es soberbio, es altivo, es creído, orgulloso, arrogante? No. Hermano, el Espíritu Santo lo da a la gente humilde, la gente que se baja, la gente que se queda ahí postrada. Señor, yo te he fallado, ya no quiero ser el mismo Simón, quiero ser el mejor creyente para ti, amén. Pero vea usted, Simón, ahí estaba en Samaria. Y sabe, no estaba lejos Felipe a la par, estaba como algunos de nosotros, vamos a ver que el pastor. Pero el pastor no sabe qué
garrobo es el que carga allí. Dios nos ayude. Sí, porque los garrobos tienen uñas. Alabanza al Cordero, amén. Ahora veamos de hombres fieles a Dios, hermano, que no le dijeron al enemigo, sos michero. No. Mire, hubo una derrota allá en Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que los reyes Kedorlaomer y 5 reyes más atacaron a los reyes de Sodoma y de Gomorra, de Bela, de Zoar, de todos esos lugares. Los atacaron, pero allí estaba una familia de Abraham, el patriarca. Mire, tanto lo atacaron que se llevaron todo. Barrió el enemigo todo. Como a veces el enemigo barre a la iglesia. Y la iglesia solo se queda diciendo aleluya, casi ahogándose. Ya diciendo amén. Y el viento pasó y hay unos hermanos que apenas se enderezan. Y empiezan a clamar y otros que allí solo los chirriones le quedaron. Pero ahí están parados. ¿Me está entendiendo? Dice la Biblia que se llevó todo el enemigo de Sodoma y Gomorra. Y se llevaron a Lot, su mujer y sus hijos. Y todo el billete que había allí. ¿A cuánto le gusta el dinero? No, si la Biblia dice que es bueno el dinero. Pero el amor al dinero, ¿qué es? Es la raíz de todos los males. Y muchos se han vendido por eso. Hombres y mujeres. Aleluya. Y dice que Abraham armó a sus siervos que tenía en casa. 318 hombres tenía. Mire, casi le llegaba cerquita con Gedeón. Los armó a todos. ¿Cómo los armaría Abraham? No me lo preguntes. Si con palo, piocha, hacha, machete. Porque quizá ni pistola ni cañón existían. Lo que existía eran lanzas, amén. Y espada. Y dice que en la noche le cayó. Ahí mienta por primera vez el nombre de hebreo. Allí dice que uno escapó y le dijo al hebreo Abraham lo que había sucedido. Ahí es la primera vez que se menciona hebreo. En Génesis 14. Y dice la Biblia que cuando Abraham entró en la noche, atacó a sus enemigos. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? Se llevó todo lo que el enemigo tenía. Salvó a su sobrino Lot, su mujer, sus hijas, el oro, la plata, el ganado. Todo lo traía Abraham para el lugar donde estaba su sobrino Lot. Pero al amanecer que venía, se le apareció el sacerdote Melquisedec. Y le dijo, bendito sea de Jehová, Abraham, que Dios te dio, oiga, victoria sobre tus enemigos. Y sacó pan y vino. Y le dio Melquisedec a Abraham. Entonces Abraham, como era un hombre generoso y ha sido, dio todos los diezmos, como usted los hace, ¿verdad? Todo de lo que tenía. ¿Cuántos diezman aquí, hermano? Que levanten la mano. No, vea. No se puede. Ese es bueno. Es que hay que estar despierto. Yo no le estoy diciendo que lo levante. Amén. Usted tiene que estar despierto. Es una pregunta. No le digo, hágalo. O yo que les dije que los hagan. Dice que lo dio Abraham, hermanos. Todo lo que él tenía. Pero lo que queremos llegar es, hermanos, que llegó otro. Como lo llega a veces allí a funcionarlos. Llegó otro y le dijo, Abraham, toma todas las riquezas y dame los hombres. Dijo Abraham, vive Jehová en cuya presencia estoy. Mire estos hombres cómo ponían de testigo a Dios. Ahora nosotros, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Hasta para decir algo, hermanos, de palabras, te echamos mentiras al hermano. Estos tenían palabra de hombre y palabra de Dios.
Vive Jehová en cuya presencia estoy, que ni una correa de tu calzado voy a tomar para que tú no digas, yo enriquecí a Abraham. Qué bueno, ¿verdad, hermano? ¿Y cuánto era esa riqueza? Eran miles, oro. Hermano, ahora nosotros con una piecita de oro que se lo queremos trabar en la oreja andamos alegres. Cuanto más este gran montón de oro que tenía ese hombre. En cuya presencia no aceptó la oferta. Ahora, porque las ofertas no solamente de oro, es de pasiones también, hermano. Hay ofertas, hermanos, de tentaciones sexuales. Mire, la Biblia enseña que estando José allá en Egipto, tenía el derecho de ser gobernador de la casa del capitán de la guardia de Faraón, de Potifar. Solo excepto la mujer no se le había dicho que la cuidara. Pero todo era, él tenía las llaves. Él entraba aquí, entraba allá. Y te entraba y salía. Pero la mujer le dijo Potifar, esa es mi mujer, no es tuya. Pero ¿cómo la ve usted? En los tiempos que estamos viviendo ahora, y hace poco hablaban, hermanos, de los noviazgos, que los viejos, amén. Oh, gloria a su, no se olvide, no se acuerda. Mire, José era un hombre, dice la Biblia, hermoso. Pero la mujer puso los ojos en ese varón. Mujeres casadas. Porque aunque sean casadas, no cree, hermano. Ve. Oh, no vaya a pensar que el diablo es diablo. Una mujer que, aunque sea casada, pero si no ora ni nada, por ahí va a llegar un viejo loco que le va a tirar un piropo. Y la va a convencer. Sí, porque hay viejitos que son como Juan Tenorio. Y viejitas como la Maruca. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Sí. Es la realidad, hermanos. Que no le guste. Sí, verdad. Pero vea, José estando allí en Egipto. No estaba en Jerusalén, en Egipto. Todos los momentos que José llegaba decía, duerme conmigo, duerme conmigo. Oiga esa palabra, duerme conmigo. No me lo estoy inventando, allí está en Génesis. La mujer le decía cada vez que llegaba, duerme conmigo, hombre. Duerme conmigo. Y él no ponía atención. No ponía atención. No ponía atención. Como muchos de nosotros cuando nos dice ahí la rubia afuera con una peluca negra y se pone una peluca rubia. Y ahí está tirando el piropo al viejo. Sí, hermanos. Porque uno ha conocido gente que hasta el pastor le han dicho aquí que las mujeres lo siguen. Eso es duro, hermano. Esa clase de gente yo no les creo nada. Aleluya. Mire, José estaba a la expectativa. Y él oía, hermanos, la voz del enemigo. Duerme, duerme, duerme conmigo. Y él no. Ahora es el problema de nosotros hoy que vivimos. Que Dios nos ayude a nosotros que estamos caminando. Que una oferta llegue de esa, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude. Usted me dirá, pero yo qué, hombre, yo estoy viejo. No. Viejitos han caído en las garras del enemigo. Viejitas han caído en las garras del enemigo. Jóvenes han caído en las garras del enemigo. Jovencitas han caído en las garras del enemigo. No vaya a estar diciendo, no, si yo tengo 30 años, 40 años. No. Usted y yo dependemos de Dios, y si Dios nos guarda, nos va a guardar. Y si lo descuidamos, el enemigo nos va a tragar vivos. Amén. Dice que un día entró José a la casa y la mujer se acercó. Y cuando se acercó, asió su ropa. Oiga, ¿sabe lo que dice la Biblia? Salió desnudo José. ¿Qué le interesó que lo vieran desnudo? Pero él dio una expresión bella que a mí me gusta y me hace reflexionar cómo yo he de pecar con Dios. Dijo, estos no conocían la ley, no habían recibido la ley. ¿Cómo yo he de pecar con Dios y con mi Señor si es la esposa de él? Es la esposa de él y él me dijo que eso no la tocara. ¿Cómo lo ve, hermanos? ¿Lo ve correcto lo que hacía José? Era rehusar la oferta.
Ahora, aunque fue preso y aunque estuvo preso por años, pero Dios lo guardó y lo hizo gobernador de Egipto. Amén. Mire qué triunfo el rechazar las ofertas. Porque ahora, hermanos, muchas ofertas hay. Y no solo de dinero. La Biblia enseña de otro varón que me encanta la posición de este hombre. Y ahí hay oferta de dinero también. Dice la Biblia que Nabot de Jezreel tenía su viña pegadita a la viña del rey Acab. El rey Acab vio la viña de Nabot, que estaba bien bonita, como ahora la miras a usted la viña suya, el rey Acab, o el mismo diablo. El Señor lo reprenda. Dice la Biblia que Acab le dijo: dame tu viña y te voy a dar otra mejor. Y si tú quieres, te la compro por dinero. ¿Se da cuenta? El rey ofreciéndole otra viña mejor, dándole dinero, y Nabot escuchando la oferta del rey. ¿Qué le parece a usted si vinieran Stephen Harpin y le dijera: usted, hombre, ya no sea cristiano, yo le voy a dar una casa allá en tal lugar, le voy a poner $500,000 en el banco y ahora sea guardaespaldas mía? Oh, gloria a Dios, ¿verdad? Y usted va a andar conmigo ahí a la par con una limusina. Y deje de estar yendo a la iglesia, estar ahí gritando y gastándose usted. Usted con $500,000 en el banco, un buen cohete, aleluya, y a la par del presidente. Así estaba Acab, el rey de Israel, ofreciéndole dinero a este humilde hombre que tenía su viña bien bonita. Gloria a Dios. Tenía su viña bien bonita, como usted tiene la suya, ¿verdad que está bien bonita su viña? Ahí estaba esa viña bien bonita. Pero el diablo, cuando la mira más bonita, es cuando más ofrece. ¿No es cierto? Más cuando la mira adornada. Más cuando lo mira lleno del Espíritu Santo. Más cuando lo mira gozoso. Más cuando lo mira que usted sí le gusta la palabra. Sí, hermanos, porque el diablo mira y los está viendo. No crea que el diablo anda por California. Haya enviado un montón de demonios. Yo veo que todos están abosteciendo. Yo no lo sé. Pero Pablo durmió solo uno. No los voy a dormir a todos. Entonces voy a ser mejor que Pablo. Que Dios nos ayude. Estamos hablando de la oferta. Mire qué oferta la que el enemigo les quiere poner ya. Es el sueño. Es el sueño. Reprenda ese sueño, hermanos. Miren, a vos le digo: vive, guárdeme. Guárdeme, Jehová, que yo te dé mi heredad de mis padres. No, hombre. Le digo: estás loco, rey. ¿Qué piensas tú? Que yo te voy a dar lo que a mí me ha dado mi padre. Esta heredad, esta viña. Hermano, no tenemos que darle al enemigo lo que Dios nos ha dado, hermanos. ¿Cuántos se han vendido ya, hermanos? ¿Cuántas ya se han vendido ya, hermanos? ¿Cuántos ya, hermanos, no quieren ni saber nada de Dios? Ya se vendieron, ya entregaron la viña por otra. Sí, porque la viña de Nabot, según la Biblia enseña, era hermosa. Sí, porque una viña, hermano, lo que da, según era un jardín, frutos. Allá habían hermosuras de árboles de frutos. ¿Ha visto usted un cristiano con frutos? Ve, no pasa amargado. Como Simón. Simón estaba amargado y estaba preso y en prisiones. Sí, este hombre tenía su viña. Hermano, ¿cómo se miraría el rostro de Nabot? Alegre, ¿verdad? Contento. Y pararse firme delante del rey y decirle: guárdeme, Jehová, hombre rey, que yo te dé mi viña, yo te la voy a dar. Qué hermano, qué coraje, qué valor, ¿verdad? O sea, hermanos, esos son hombres, hermanos, que los enseñan a nosotros a mantenerlos firmes contra la oferta. Porque va a llegar la oferta a su casa. Va a llegar la oferta a sonarle a la puerta.
Y esto es lo que a mí me gusta, que este hombre, hermano, se paró firme. ¿Y sabe qué hicieron? Lo mataron por robarle la viña. Lo mataron a él y a sus hijos. Lo apedrearon como Esteban. Sí, hermanos, pero Dios iba vengando, hermanos, la sangre de los hijos de Naboc y de Naboc. Es que tenemos un Dios, hermano, cuando usted levanta el estandarte y le dice paro a esta cosa, no, Dios, hermano, lo va a respaldar y lo va a guardar. Pero cuando usted es chueco y usted le dice bienvenido a todo, olvídese, Dios no aprueba nada de lo que dice. Y oiga, dice la Biblia que el rey Acab tenía 800 hombres que predicaban la palabra a una misma voz. ¿Se ha puesto a pensar usted cuando todos están de acuerdo en un mismo suceso? Sí, hermano, así, hombre, hermano, así, pastor, así, pastor, así, pastor. Así estaban estos. Sube a Ramón y serás prosperado. Sube a Ramón de Galaad, serás prosperado. Y aquellos hombres estaban a una voz, los profetas. Todos predicaban la misma palabra, la misma palabra, la misma palabra. Pero el rey Josafat dijo, no hay aquí un hombre de Dios que podamos por él consultar, un profeta de Dios. Acab le dijo, ahí hay uno que cuando lo veo me cae mal. Que ninguno de nosotros lo podemos estar aborreciendo, ¿verdad, hermano? Sí, porque la Biblia dice que el que no ama a su hermano está en tinieblas. Y es un homicida. Aquel que lo aborrece, aunque usted diga, yo no, pero usted ni diga ni una palabra, pero el que lo conoce sabe. Si usted está allí rechinando los dientes y queriéndolo agarrar del cuello. Así estaba este hombre. ¿Sabe a dónde lo tenía el rey? Lo tenía en lo profundo de las montañas. Allá estaba Micaías. Y dijo el rey Josafat, no hable así, mi señor, hombre. ¿Qué le pasa? Porque está hablando mal del siervo de Dios. Que no me gusta, le dijo. Cuando él habla, no me gusta. Mire, él quería profecía de prosperidad como mucho. Hermano, va para el cielo, sí. Va para el cielo, hermano, sí. Pues póngase esos chores. Ponga los pantalones flojos allí, los arrástrenlos. Póngase arete, va para el reino. Píntese el bigote, píntese la peluca que se pone, lo que sea. Pero ahí va para arriba. Hermano, no vale la pena estar hablándole y diciéndole que va bien usted. Se está vendiendo. Hermano, sea lo que sea, usted y yo tenemos que escuchar lo bueno, la palabra que nos va a decir que así, hermanos, vamos a entrar al reino de los cielos, pero haciendo obras de justo. Amén. Micaías estaba allá en la montaña y le llegó el mensajero. ¿Sabe qué llevaba la oferta el mensajero? Mira, Micaías, le dijo. Todos hablan la misma, como quien dice, todos estos creyentes están de acuerdo. Y tú, para que le des éxito al rey, se une igual a ellos. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Es que ahora así está, hermanos. Ahora las congregaciones, oír predicar de exhortación o de amonestación, no. Yo no estoy de acuerdo, dice que ese predicador lo suban. Mucho ofende, no tiene ética, él es muy, hermano, ofensivo, me cae mal cuando él habla y un montón de cosas. Que lo digan. Usted y yo estamos dispuestos a hablar la verdad. ¿No es así, hermanos? Micaías le dijo, ¿sabes una cosa, varón? Le dijo, lo que Jehová ponga en mi boca, le dijo, yo lo voy a decir allí. Amén. Y cuando llegó, que llegó el rey, le dijo, Micaías, hay palabra de Jehová, subiré. Hombre, va a ser prosperado. Vaya, hombre. No, ya te dije que nunca me dices la verdad. Pues te voy a decir la verdad, escucha ahora palabra de Dios. Mira, le dijo, yo he visto, le dijo a Israel, que no tienen pastor, todos como ovejas. Cada quien va por su camino. Como ovejas sin pastor, todas. Y si eso era poco, he visto el trono de Dios y a Jehová sentado en su trono. Y mírale, todos los espíritus que andan allí se reunieron a la presencia de Dios. Y cada quien traía su mensaje para ponerlo y que el Dios de la gloria aprobara. Y cada quien decía, yo así induciré a los profetas de acá. Y el Señor decía, no. Y salió un espíritu de mentira, como ahora abunda en las iglesias.
abunda. Y se paró y le dijo, yo voy a ir a inducir a los profetas de Jehová. ¿Cómo? Dijo Jehová. Seré espíritu de mentira en la boca de ellos. ¿Sabe qué dijo Dios? Lo has logrado. Ve, ve. Y todos decían, será prosperado. Micaías no. Micaías le dijo que él iba a caer en la guerra. Y Acab dijo, no hombre, este hombre no profetiza, déle en pan de angustia y agua de aflicción y métalo en la cárcel y yo ya voy a venir en paz. Mentira, si Jehová no ha hablado por mi boca, entonces el mensaje es nulo. Pero si Jehová ha hablado por mi boca, los perros van a lamer tu sangre. Alabado Dios. Cuando Dios habla hay que escuchar, hermanos. Mire, hermanos, aquel hombre tuvo que decirle la verdad al rey. Y aunque le fueran a cortar el cuello, así nosotros tenemos que decirle la verdad a la iglesia. Porque usted dice, yo voy para el reino de los cielos, pero si no lo redarguye el Espíritu Santo y nos amonesta, vamos a seguir los mismos Simones. Sí, porque vea, la mentira existe mucho en la iglesia. Hay quienes le dicen a uno una cosa y le han mentido. Por lo menos a mí me han mentido y yo sé quiénes me han mentido. Yo me quedo callado, digo, Señor, ayúdanos, mira. Que Dios tenga misericordia. Porque la mentira es pecado de muerte. Y usted lo encuentra ya en 21:8 de Apocalipsis. Los mentirosos y los incrédulos, que los que no les gusta la palabra, no entrarán en el reino de Dios. Quedarán allí postrados. Y dice la Biblia, alabanzas al Señor. Mire, a veces por un milagro queremos pagar el milagro. Amén. Porque nos hizo el milagro y ahora quieren meter la mano y pagarlo. Pero vea, siempre Dios nos pone estos ejemplos para que cuando llegue un momento de alguien, podamos retenerlos y meditar. ¿Sabe de que Naamán el asirio era leproso? Él era leproso, hermano. Usted sabe qué es una lepra. Allá en El Salvador, cuando le salen a uno esas llagas que le dicen varicelas, bien feo, se fe, ¿verdad? Las grandes llagas negras y se van haciendo rojas y le sale agua. Pues el general así tenía ese cuerpo llagoso. Y sabe de que una mujer dijo, si mi señor fuera allá a Samaria, que estamos hablando de Samaria, allá recibiría el milagro, porque allá está el profeta de Dios, el vidente. Pues la señora le dijo a Naamán y Naamán dijo, no hombre, si es así yo me voy. ¿Sabe lo que hizo Naamán? Preparó 10 mudas, 60,000 piezas de oro y no sé cuántas monedas de plata. Y iba bien cargado, hermano. Yo voy, dijo. Llevaba buen billete, llevaba camellos cargados. Y sabe de que cuando llegó allá, al lugar donde estaba el profeta no salió, hermanos, como ahora que evangelista y se ponen ahí hasta pantallas, man, como que fueran a ver qué. Ni salió Eliseo desde la casita, mandó a Giesí. Y así le dijo, dice mi señor que te zambulla 7 veces en el Jordán y será sano. Ahí lo vemos. Ese hombre estaba enojado. Ese Naamán el asirio estaba enojado. Mire, no le gustó la profecía. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermanos? No le gustó la profecía, lo que el profeta le decía. ¿Sabe que aquel hombre dijo, yo pensaba que iba a salir este profeta, iba a invocar a Jehová, iba a poner las manos? Y mire, creía en la posición de manos el asirio. Y la lepra iba a desaparecer. Pero no era el asunto así, era como Dios decía. Era como Dios diga. Es como Dios dice. Es como el Espíritu Santo dice. No es como el hombre diga. Amén. Y mire que los hombres le dijeron, mi señor, mire que hasta lo trataron de padre mío. Padre mío, él le dijo. Si el profeta le dijera una cosa más dura, usted la haría. Como en pocas palabras, quizás tírate de esa peña y ahí te vas a ir rodando y te vas a sanar. Digo, el hombre voy a entrar. Dijo, aunque él estaba allí diciendo, Habana, Farfara, los ríos, allá son de Damasco, son bonitos. Pero Dios no estaba hablando de Damasco, estaba hablando del Jordán. Mire, se zambulló 7 veces el asirio y salió como la piel de un niño, bien sanito. ¿Sabe que iba alegre? ¿Quién no iba alegre, verdad? Se paró en la casita y le dijo, mi señor, profeta de Dios, aquí le traigo un presente.
Sacó los camellos. Deje cuenta que Eliseo era un hombre humilde. Mire, hermano, que Dios nos ayude, ¿verdad? En la pobreza, no extender la mano. Como dijo el rey, no me hagas rico para que no me olvidas. Y ni me hagas pobre para que no vaya a ir a robar una bolsa de pan. Manténme del pan con que tú me vas a enviar. Eliseo estaba acostumbrado en lo mucho y en lo poco. Pero ahí le llegó una gran oferta que quién sabe de nosotros la hubiera dejado ir. Que Dios nos ayude. Más en los momentos de agonía y de pobreza. Porque ahí lo va a ver, ve al otro. Ahí estaba otro Giesi igual a Simón. Alabado Dios. Mire. ¿Sabe qué le dijo Eliseo al hombre? Vive Jehová, que yo no tomaré nadita de tu presente. Nada. Nada. Pero mi Señor tome, hombre. Como se ha fijado, rogando, no, hombre, me toma, hermano. Hombre. No, hermano, póngame otros 4 más. Nos ayude, ¿verdad? No, Eliseo, no. Vive Jehová, que no tomaré nada, nada, ni un centavo, ni un penny, nada. Llévatelo. ¿Sabe de que el asirio se fue? Pero había otro Simón ahí que quería. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? No es tiempo de viña, hermano. No es tiempo de oro. No es tiempo de estar buscando plata, oro. Hoy estamos más afanados. ¡Ay, que ya! ¿Y qué es? Pero no se ha hecho una oración y dice, Señor, envían que sea un cuerpo, que me tire una bolsa de pan. Nada. Estamos llorando. ¡Qué gracia! Hoy que soy creyente vivo más arruinado. No tengo ni para la leche ni para el jabón. Cuando yo era en el mundo, me sobraban los dólares. Tenía billetes y paquetes. Y ahora que soy cristiano, nada tengo. Dice. Ni el freezer, ni una salchicha. Antes, ahí, lomo de chancho, filete, ahí pollo, guajolote, crema, queso, chorizo, todo. Y ahora nada. Ahora vivo una miseria. Mira, hermanos, qué duro, ¿verdad? Eliseo, hermano, le dijo, vaya al enemigo. Así nosotros, hermano, las ofertas nos van a llegar. Hoy, cuando se vea más usted pobre, ay, cuando se vea más rico, le va a llegar la oferta. Porque si le llegó a estos hombres, no estamos exentos de que a nosotros no nos llegue. Tal vez no de oro, pero de otras cosas duras. Dice la Biblia, mire, aquí hay un pasaje que se va a ver usted. Había un hombre que era rico, más rico que los orientales. Pero fíjate que llegó un momento que quedó pobre. ¿Y sabe qué le decía la mujer? Mire la oferta que le echaba al siervo Job. No tenía ya ni 5, ni hijos, ni vacas, ni camellos, ni asno, ni burro, nada. Era ahora Job en la ceniza. Se rascaba, hermano, desde arriba hasta abajo. Y la mujer estaba sanita. Y el siervo estaba solo los huesos. Que Dios nos ayude a nosotros como hogares. Que nos ayude Dios como hogares. Mire, este viejito estaba, hermano, pasando una prueba. ¿Y sabe qué le dijo la mujer? Te voy a decir algo. De todos modos, mira cómo estás ahí ya muriéndote. Te apestás, llenas. Mira, le dijo. Maldice a Dios. Muérete, hombre. ¿Te das cuenta? Maldice a Dios, hombre. Y muérete. ¿Qué tanto estás ahí? Que Dios aquí. Mira cómo te tiene Dios. ¿Cómo ha visto usted eso? ¿Cómo ve usted? Cuando ya mira que la hermana o el hermano está bien enfermo. ¿Y es por qué no de vuelta? Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Porque en los momentos difíciles es donde uno tiene que decirle, Señor, que el diablo dice, no, hombre, ¿por qué no le oras a Dios para que se la lleve ya? No hay que orar por eso. Si el Señor tiene misericordia que la sane, y si Él se la va a llevar, Él sabe cuándo, pero no esté allí diciendo, llévatela, Señor, ya, llévatela, ya no la aguanto. No, hermano. Hay que orar porque hay gente que ha orado para que la mujer se le muera. Y Dios lo que ha hecho es alimentarla, engordarla y ponerla bien bonita y no se muere. Ya que el hombre está ahí ardido, porque todavía tiene que mujer que le hace la vida imposible. Pero ahí la tiene. Aleluya, amén, hermanos. Mire, la mujer quería que se muriera. Job, maldice a Dios y muérete. Mire, Job tenía palabras bellas, mejor que yo.
Claro que sí, van a decir los hermanos. Aleluya. ¿Sabe qué le dijo? Como una mujer. Mire, fatuo habéis hablado. ¿Por qué no hemos de recibir el bien y el mal, no? ¿Por qué? Dios dio, Dios quitó, sea bendito el nombre de Dios. ¿Por qué, hermanos, pone estos ejemplos Dios? Porque nos van a llegar, ya pasaron unos. Pero no vayamos a estar allí, hermanos, diciéndole a la mujer, mira, de todos modos, hombre, ya te estás ahí, mira cómo te ¿qué no? Decir a Dios, o maldecir. No, es que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Que Dios tenga misericordia. La Biblia enseña, oiga, otro pasaje. Mire, hermano, es que hasta en la comida hay que tener cuidado. Cuando le ofrecen a uno, hay que tener cuidado. Ya se acerca el día de los enamorados. A ver, ¿a cuánto les tienen cerca los chocolates de corazón ahí rojos? No vaya a tener ahí la caja de chocolates ahí de un corazón rojo y va a decir hoy es el día de los enamorados. Y ahorita le llevo a mi esposa los chocolates. Y a los hijos no hay que mandarles a decir, ve, hoy es 14 de febrero, ya que te den tu chocolate, la novia, el novio. Serio, todo, yo miro hasta los padres que miran a los hijos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Mire, hermanos, ¿sabe de que Daniel estaba en Babilonia y no estaba en Jerusalén? Pero él propuso en su corazón, dice, no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino. ¿A cuánto le gusta el vino? De vez en cuando me la echo ahí, pastor, ahí la tengo en la cocina, ahí en el freezer, heladito, para que los nervios se me animen, dice. Calor de vez en cuando la mujer me habla un poco algo fuerte, pues yo también le hablo, porque ya encandilado, mano, las orejas se ponen como para chocolate, rojas. Mire, ahí estaba Daniel. ¿Por qué es que aquel hombre se detuvo? Porque estos reyes cuando pasaban la comida se lo dedicaban a los dioses paganos. Los dioses bendecían, los agoreros, los brujos. Y el rey no era que comía primero, el otro venía. Por si no le habían echado veneno. Daniel dijo, mira, le dijo al eunuco, danos una pruebita por 10 días. Danos legumbres. ¿Cuánto le gusta la lechuga? ¿Cuánto le gusta la zanahoria? El celerino me gusta a mí, pero de vez en cuando me la como. Pero la lechuga es buena, ¿verdad? Tomate, pepino. Pues así decía Daniel, danos de ese alimento. Y nos das agua, no nos vas a dar vino. Y el eunuco dijo, ustedes están poniendo mi cabeza en la propia espada del rey. Lo voy a hacer 10 días. Si a los 10 días los miro a ustedes todos debiluchos, les voy a dar carne y arroz y pechuga. Amén. Y paleta del buey y el pecho del chancho, porque creo que comería. Hermanos, mire, 10 días comiendo legumbres Daniel, pero su corazón, hermano, él había rechazado la oferta. ¿Sabe que lo vio el eunuco y era más hermoso que los otros que estaban allá adentro? Es que Dios hermosea, ¿verdad, hermano? Aquel que se propone a dar la gloria a Dios, ¿no es cierto? Dios hermosea al hombre y a la mujer. Mira, eran hermosos, sabios, entendidos, robustos. No creas que comían hamburguesas como ahora para que si alguien se infle, come hamburguesas, al rato va a estar que es un globo completo. Que le van a poner un hilo y ahí va a ir para arriba porque es tan gordo que está. Sí, esos no, hermano. Mire, la oferta fue rechazada. Ahora, veamos otro ejemplo. Para que usted vaya entendiendo. Mire, había un pueblo en Israel que era pobre, pero tenía, hermano, un espíritu de obediencia tremendo. Tremendo como el que usted tiene. Un espíritu de obediencia que ese obedecía, hermano, a capa y espada, mantenía el dicho de su padre, no lo negaba. Esos hombres, hermanos, se mantenían, hermanos, nítidos, mujeres y hombres y jóvenes. Un día Jehová Dios le dijo a Jeremías, heme aquí, Señor, tráeme a los recabitas ahí al templo. Y dijo Jeremías, ¿para qué? Tráemelo y lo subes al lugar allá santo. Y les pones una mesa grande. Y ahí les vas a poner vino, a todos, una buena copa llena de vino. Ya vas a ver este pueblo. Y Jeremías lo llevó a todos los recabitas. Y los recabitas entraron allá al templo. Y la mesa estaba llena, una gran barrafa de vino y las copas llenas de vino. Y dijo Jeremías, así dice Jehová, tomen vino, recabitas. Dios,
¿Qué tal, verdad? Nosotros, que aquellos que fuimos borrachos. Pon esa botella, ¿por qué no pone 3 de un solo? Se paró el mayor. ¿Sabes qué, Jeremías? No vamos a beber vino. ¿Y por qué? Nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, dijo que no bebiéramos vino. Vino. Ni nosotros, ni las mujeres, ni los hijos de las mujeres. Ninguno. Ni quisiéramos viña, ni quisiéramos casa, ni plantáramos esto, ni el esto, ni el otro, ni tuviéramos ganado, que viviéramos en tienda para cuando viniera el tiempo que atacaran a Jerusalén, íbamos a quedar aquí en Jerusalén. Y así fue, pues. Jeremías se quedó espantado. No los pudo inducir el profeta a que bebieran vino. No los engañó. Y no era que ellos obedecían a Dios, era a su padre que obedecía, como ahora los hijos obedecen a sus padres. Hijo, ore, no ora. Hijo, cante, no canta. Es que ahora nosotros de creyentes hemos agarrado algo bien diferente. No, dice, al hijo no hay que forzarlo porque la fuerza no es bueno. Edúquelo ahorita y después hay que ver. Instrúyelo ahorita que está pequeño. No esté diciendo, ay, que la fuerza mi hijo. Yo no le digo que ore porque debe ser voluntario. Póngalo a orar. Póngalo a orar. No lo pone a orar, ¿por qué? Le da, ¿verdad? Que le ganó la oferta allí el mismo diablo. Se lo echó a la bolsa el hijo. Ahora hemos agarrado esa rutina. No, que es voluntario. Cuando está pequeño, instruye al niño en camino de Dios. Y cuando él ya sea viejo, no se va a apartar. Pero ahorita, instrúyenlo. Le guste, llévelo. Lo pone a orar, póngalo a orar. Amén. Que lea la Biblia, no lee la Biblia. Los padres no le dan una Biblia a los hijos. Ahí andan los hijos buscando quién lee. Nignario. Estamos bien desordenados. Los hijos, nosotros ahora ahí los tenemos a la par. Y y va a platicar y no le dice nada el padre. Se lo ha ganado el hijo, se lo ha echado a la bolsa. Y aunque me diga un padre, ¿y qué pues, hermano Andrés? Bueno, la verdad. ¿Sí? Los hijos platicando. Y no le dice nada al padre aunque lo esté viendo allí. Y no le dice. Y si le dice un hermano, fíjate hermano que su hijo mucho, ay hermano, no es para tanto. Si es el niño, ¿qué niño? Fuera mío, 3 juetazos y luego que se siente ahí. A que ore. Amén, hermano. Hoy los padres me van a ver, bueno, ya sé. Lo que voy a hacer hoy, tengo una buena rodilla para correr. Hoy me les corro. Gloria a su nombre. Los recaditas no recibieron vino. Se fueron alegres. ¿Y sabe qué hizo Dios? Hizo una promesa a Dios. No faltará delante de mí un hijo de los recaditas. Así ha dicho Jehová. Amén. No va a faltar un recadita, dijo, delante de mí. Porque yo le he hablado a este pueblo desde temprano, profeta tras profeta, y ellos lo han matado. Ellos lo han matado. Ellos han echado mi ley a sus espaldas. Estos recaditas no. Ellos han mantenido. Hermano, es que vale la pena tener ese espíritu de los recaditas. Obediencia, amén. Ya vamos a terminar. La Biblia dice, y con esta terminamos. Hoy sí, perdón, hermano, que me agarré el privilegio del hermano Navarro. Jesucristo, el Hijo de Dios, se presentó en el desierto 40 días y 40 noches. Y era tentado todos los días. A usted no lo tienta el enemigo todos los días. Pero allá el Señor sí lo tentaba todos los días. Sí, porque si todos los días nos tienta Satanás, ¿quién sabe, hermano? Ligerito caemos en las garras de ese enemigo, porque es fuerte. Y sabe de que Satanás tenía 3 armas. Y con estas 3 armas dijo, yo me echo a este Hijo de Dios que dice que es el Cristo. Cuando lo vio que parecía así, mire, delgadito, más flaquito que el hermano Junior Carlos. Flaquito el maestro. Estaba sentado en el desierto, porque no dice que estaba orando. Allí estaba. Ya para terminar los 40 días y 40 noches de ayuno y de vigilia, se apareció Satanás. Y le dio una oferta, hermanos, que a cualquiera nos gusta. Más en el tiempo del hambre. Le dijo, mira, si tú eres el Cristo como tú lo dices, dile a esas piedras que se conviertan en pan y échate. ¿Te das cuenta?
Satanás es astuto, es sagaz. Y mire que le llegó al maestro, cuanto más nosotros que somos pedazos de polvo, un pedazo de barro, como dijo un hermano ahí. Mire, Satanás le estaba tirando la oferta. El maestro le puso la espada de punta en la propia garganta. Escucha, Satanás, le dijo. Escrito está en la Biblia, le dijo. No solo de pan vivirá el hombre, le dijo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Se pegó la escurrida a Satanás y dijo, ahora me lo llevo al penáculo. Lo montó arriba allá en Jerusalén, al templo, arriba. Si tú eres el Hijo de Dios, tírate. Está escrito, le dijo Satanás, oiga, es bíblico, que a sus ángeles mandarán cerca de ti, pero no le pronunció que te guarden en todo tu camino. Para que tu pie no tropiece en piedra, le dijo. A tus ángeles. Le vuelve a sacar la espada el maestro. Escucha, Satanás, le dijo. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Dos armas del maestro. Después se lo lleva al mundo. Lo subió en un cerro y le enseñó el mundo. ¿Se da cuenta? El mundo. Le enseñó el mundo. ¿Qué no hay en el mundo, hermano? Discotecas, cancha de fútbol, teatro de box. ¿Sí? Porque a quién no le gusta el box. Teatro de hockey. Que el casino. Y que el bares. Y que los grandes estadios. Y que las luces verdes y rojas y amarillas. Y que la gente, hermanos, de todos colores, de todo tipo. Unos flacos, gordos, otros vestidos de una manera especial, otros desordenados, de todo. Y Dios ahí, el maestro mirando. Mira, le dijo Satanás, todo este mundo que tú miras. Mira cómo lo miras de bonito. Mira Nueva York, mira Chicago, mira Canadá, mira El Salvador, mira todo. Mira qué bonito. Las playas, mira Atecosol, el Sunsal, allí el Espino. Mira San Miguel, el Cuco. Mira allá todo. Aquellos lugares, mira Cuba, mira Fidel Castro, puedo haber dicho. Aleluya. Todo aquello es tuyo, te lo voy a dar, le dijo. Pero te voy a decir algo. Adórame, hombre. Adórame. Adórame allí, mira de rodillas, échate una oracioncita y me dices ahí. Hermanos, que nuestro maestro nos ha enseñado a nosotros. ¿Sabe qué le dijo? Mira, Satanás, escrito está en la Biblia. Al Señor tu Dios, le dijo, vas a adorar. Y a Él solo lo vas a adorar. Al Señor tu Dios lo vas a adorar. A Él solo lo vas a adorar. Es que, hermano, si el maestro puso barreras y puso cerco, cuánto más ahora nosotros tenemos que cercar los portillos, tenemos que cercar las brechas, tenemos que cercar los lugares, porque la oferta me va a llegar a mí, la oferta le va a llegar a su casa, la oferta le va a llegar a donde quiere en su trabajo, la oferta le va a llegar en la escuela, la oferta le va a llegar en el camino, la oferta le va a llegar en su hogar, aunque diga, pues si yo no salgo, ay, pero le echo un montón de malos pensamientos a Satanás que la pobre viejita no hay que hacer ni aleluya, dice, porque a ver a dónde la carga Satanás, en qué lugar. Y al viejito, sí, porque el diablo le roba la mente y se la lleva, que cuando tenía 13 años ahí andaba enamorada. Y el viejito cuando tenía 15 años, el viejito, ni gloria a Dios dice ya, ni aleluya, ni lugar de orar, ni leer la Biblia. Está encantado. ¿Y qué te pasa, viejita? Ay, estoy aquí, era una visión. Que Dios nos ayude. Dios nos ayude. El diablo llega a la casa, hermanos. Él quiere robarlo. Mire, perezca tu dinero, le dijo Pedro, porque en hiel de amargura te veo y estás en prisión. Que Dios nos ayude, que no vayamos a estar. ¿Sabe que Efesios dice 4:30 al 31? Quítese de vosotros toda ira y enojo y toda amargura. Sí, los amargos no tienen parte en el reino de los cielos. Y quítese toda gritonería, dice. ¿Ha visto usted los gritones? Ay, Dios, en la casa no se puede zapatear, ¿me entiende alguien? Porque ¡ey, ey! También grita ey, que Dios nos ayude, ¿verdad?
Esto no es así, hermanos. Está amarga la persona. ¿Sabe qué es amargo? Es algo que la hiel, algo que ni se puede gustar. Hermano, una gente amarga hasta el rostro se le echa de ver. Bruta la amargura. Porque ya merito, hermano. Hay que tener un quintal de azúcar para echarlo, para que se haga dulce. Que Dios nos ayude, ¿verdad, hermano? Por eso es que el apóstol dice, te he visto que estás. Que no vayamos a estar, ¿verdad, hermano? Porque yo sé que no están aquí ustedes en amargura, ni en prisiones, ni en hiel, ¿verdad? No, estamos libres. Sí, porque fíjense que la jorobada llegaba al culto. Llegaba al culto, pero no era sanada. ¿Y sabe cuando la libertó qué dijo el Señor? 18 años la tenía atada Satanás. 18. Y Simón estaba atado también y en hiel de amargura y en prisiones. Y su corazón no era recto. Dios quiere que sea el corazón nuestro recto, hermano. ¿Sabe qué es? Es honesto, hermano. En esto pensad, en lo honesto, en lo puro, en lo de buen nombre, en esto. Un corazón recto no le engaña al hermano, no le miente al pastor, no le miente a su mujer, no le miente a su hermano, no le miente a sus hijos. No, hermano, porque es un hombre recto. Mira, en El Salvador decía, yo te vendo esta hacienda por un ejemplo, 40,000 colones. Y hay mañana venía tres. Y era de palabra, eran rectos. Llegaba aquel, yo aquí vengo ya con los 40,000. Ok, va. Y ahora, hermano, yo esto y el otro, y ahí olvido. Pasan años y pues, que Dios nos ayude. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Verdad? Esperando que le haya parecido a usted la palabra buena. Mi deber es lo que el Señor puso en mi boca. Ahora, lo que el Señor quiere de nosotros, de que nos ayude el Señor a decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno. Amén, hermano. Lo amargo es amargo y lo dulce es dulce. Lo blanco es blanco y lo negro es negro. Iglesia, ¿está usted participando a decirle al pecado? No, no, no. Porque va a llegar cualquier momento. Así es que esperamos que el Señor nos bendiga, nos ayude. Dios ha puesto esta palabra y ¿qué voy a hacer? Que Dios les ayude a todos y me ayude a mí. Dios les bendiga a todos.